No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, que es Carlos Menem. En un periodo más de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo, digamos. Esta monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la Nación, Carlos Menem. Tenemos que defenderla y completarla. Ellos gobiernan hace 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente. Ajá. Que cambia el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores de peronismo con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, Scioli. ¿Quién va a ser jefe del bloque? Pichetto. No es el camino que ha emprendido nuevamente la política equivocada ayer en el Senado de la Nación. Entonces no entiendo, senador Pichetto, dice una cosa y después hace otra. Pichetto, ¿puede ser que usted pueda ser el compañero de fórmula de Lavagna? Se habla mucho de que usted podría ser vicepresidente. No, para mí sería un honor, estoy convencido que lo vamos a poder hacer. Probablemente Alternativa Federal termine presentándose con Manuel Urtubey, yo voy a tener que acompañar, vamos a ver cómo hacemos. El presidente de la Nación me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Entonces no entiendo, senador Pichetto, dice una cosa y después hace otra. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Pichetto es el padrino del Senado, ¿no? Es Don Corleone, y esto no es peyorativo, es descriptivo. Compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un capitalismo moderno. Votar este presupuesto es malo, claro que es malo. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto en el marco de una crisis donde volaron por el aire y hubo una gran corrida en el mes de abril, mayo, la primera gran corrida donde desaparecieron 12.000 millones del Banco Central y la última gran corrida del señor Caputo. El rumbo económico, mal o bien, lo ha definido el gobierno, yo creo que es malo. Un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional. Hubo una fantasía importadora de esta, abrir las fronteras para que viniera textiles de China, del sudeste asiático. El impacto de las tarifas, que se lo dijimos también al presidente Macri, es demoledor en la gente. Hay muchas empresas pequeñas que están cerrando y las grandes también están reestructurando y estamos perdiendo empleo. Un capitalismo que defienda la industria nacional. Agradecerles la generosidad de plantearnos la posibilidad de construir sobre la base de una coalición de partidos. Estamos en la construcción de un gran frente electoral opositor. En nombre del Frente Renovador hacemos este llamado, esta convocatoria a una coalición opositora, a todos aquellos partidos que representen el campo popular, el campo democrático. Como radical le hablo también a mis correligionarios y les pido que se sumen a esta gran coalición que hoy se empezó a discutir sobre la base de un programa de gobierno. A todos, bienvenidos a ADN. Bueno, básicamente lo que quiere Mauricio Macri es tratar de peronizarse un poco, porque se ve que la gente está buscando eso en muchas provincias. Se ve, ¿no? En realidad los resultados electorales marcan que la gente está buscando un poco más de peronismo. ¿Qué quiere decir peronismo? Básicamente que se lo refleje a la gente de común, digamos, ¿no? Básicamente que se atienda a las pymes, que se le dé un poquito de bola a la pobreza, que no haya tarifazos y que todo se gobierne para el poder concentrado. Eso es lo que está buscando la gente. Entonces Mauricio Macri rápidamente atiende esta cuestión y va a buscarlo a Schiaretti. Schiaretti le dice, no, yo no puedo ser vicepresidente tuyo, soy gobernador de Córdoba. Automáticamente se va a Urtubey, lo visita en su casa, ofrece exactamente lo mismo. Urtubey le dice que tampoco puede serlo. ¿Qué le queda a Mauricio Macri? Manotearlo a Pichetto. En realidad no está sacándole la simbología peronista, porque Pichetto básicamente es casi del mismo lugar, del mismo sitio ideológico que Mauricio Macri. De hecho, es lo que refleja Pichetto, aunque en su discurso quería no parecerlo, porque de alguna u otra manera también Pichetto estaba tratando de buscar en dónde recalar. De hecho, le da lo mismo ser vicepresidente de Lavagna, de Massa, de Urtubey, de Schiaretti, de quien sea, porque era su lugar
básicamente. Su lugar es ser empleado de hecho, hoy lo dejó clarísimo, ¿no? Voy a ser empleado de Mauricio Macri. ¿Y qué pasa con el radicalismo? El radicalismo le estaba solicitando a Mauricio Macri algún lugar en las listas, digo que se lo tengan más presente, más en cuenta. Mauricio Macri dijo, el radicalismo ya no me aporta absolutamente nada. Antes fui radical, ahora quiero ser peronista. Pero escuchemos qué decía el gobernador de Mendoza hace muy poquito, presidente de la Unión Cívica Radical, respecto a lo que le estaban solicitando al propio presidente. Dale. No que lo decida el presidente a solas, la estrategia electoral. Queremos discutirla mano a mano, queremos discutirlo en igualdad de condiciones. No tiene el presidente en esta coalición prerrogativas especiales para tomar la decisión en soledad. Debe tomarlo con nosotros, debe ser respetuoso de que somos tan miembros de esta coalición como el partido que está presidiendo y ocupando la Casa Rosada. Más Cambiemos o más coalición mejor formada. ¿Dónde quedó el radicalismo dentro de Cambiemos? Quedó afuera en realidad, no está dentro de Cambiemos claramente. Y todo lo que dijo Cornejo claramente no se hizo. No le dio ni bola el presidente Mauricio Macri. Entonces, de alguna u otra manera lo buscó a Pichetto. El radicalismo, entonces, después de enterarse que iba a ser el vicepresidente o el candidato a vicepresidente Pichetto de Mauricio Macri, ¿qué crees que le pidió? Que atienda a las pymes, que atienda a la pobreza, que cambie el rumbo económico. No, les pidió los primeros cargos de diputados. Ahora los muchachos se conforman con esto, pero no piensan en la gente, piensan en ellos claramente. Dice, nos tenés que dar los mejores cargos de diputados, los primeros en realidad, y danos ministerios. También le pidieron ministerios, claramente porque los muchachos siguen pensando en eso. Pichetto, ¿qué pasa con Pichetto, que era uno de los opositores? Que esta es la gran estafa, ¿no? Después Pablo Cano te lo va a explicar claramente, la estafa de Pichetto a la gente, al electorado, el que lo puso ahí. Pero ahora que decía el gran opositor a Mauricio Macri, dale. He aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos, y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Quiero transmitir hoy públicamente que renuncio a la presidencia del bloque que presido. Quiero liberar a todos los compañeros de este compromiso que lo tuve durante casi 17 años. A partir del momento mi compromiso es con esta propuesta política. Acá es el presidente Mauricio Macri el que ha decidido convocar. El que ha decidido convocarme y hacer una base de sustentación política mucho más amplia. El poder reside en el presidente. Este es el principal opositor en el Senado, jefe de todos los muchachos opositores. Mirá, si este es el opositor, imagínate cómo estamos el resto. Este es el tipo que representaba en el Consejo de la Magistratura, tenía la comisión más dura dentro del Consejo de la Magistratura en contra de los jueces y fiscales de la República Argentina. Tenía que estar en manos de los opositores, está en manos de este tipo. En esto estuvo Pichetto, en estas negociaciones. Básicamente en Cambiemos no falta uno que no haya estado en la foto de la embajada un 6 de julio. Fíjate cómo se ve Pichetto, dale. Bueno, venía otra de Pichetto también respecto a Macri, pero ahora vamos a escuchar al señor Leuco, porque también los muchachos de Cambiemos tienen sus focos dentro de los medios de comunicación. Y en vez de hacerse cargo ellos de lo que son, quieren o pretenden manchar al resto para no hacerse cargo. Pero ya te voy a mostrar una cosita de Leuco, después que lo escuchemos, dale. Ya abandonaron toda pretensión periodística, toda pretensión noticiosa, y se ha convertido en una unidad básica y un centro de operaciones permanentes del kirchnerismo. Algunos periodistas lo hacen con más altura y más talento, y algunos son realmente brutales, cosas groseras, ataques sin ningún tipo de información, ¿no? Porque la opinión es absolutamente libre, pero mentir, inventar cosas ya me parece que es demasiado. Cruzaron en la unidad básica, por supuesto, de C5N, a Alberto Fernández con Sergio Massa. Escuchen ustedes cuál es el diálogo, para que saquen sus propias conclusiones, cuál es el diálogo que se produce en vivo y en directo en la unidad básica C5N entre Alberto Fernández en el estudio y Sergio Massa en Chubut.
Bueno, si esta es la unidad básica, TN es la Casa Rosada, Leuco. No puede ser tan caradura, se lo digo con total franqueza. Digo, evidentemente la gente que lo escucha a usted no está informada, ni ha estado nunca informada. Porque claramente si esa gente supiera que ustedes pusieron al ministro de Economía de la Nación, TN puso al ministro de Economía de la Nación. El tipo que ha destruido la economía del país lo puso TN. Era columnista de TN y lo llevó a ser ministro de Economía de un país. ¿Me escuchás? Un columnista de Mañeto, un amigo de Leuco, de estos muchachos, está de ministro de Economía y dice que los otros son unidades básicas. Pero esta no es la única conclusión que tiene que sacar la gente. Digo, por ahí si lo escuchaste Leuco o sabés que hay una persona que lo escucha en radio, decirle a Leuco que se acuerde de esto. Mira, por favor, Jorge, hay un documento que decía hacia una nueva cultura política, la solidaridad, la justicia social, la identidad nacional, el pluralismo ideológico y la conciencia latinoamericana son los valores en los que nos refugiamos. Tenemos la oportunidad de poner en marcha un proyecto de país. Vamos a apoyar al doctor Néstor Kirchner. Hay un nuevo camino, hay una nueva esperanza. Confiamos en que habrá una nueva Argentina. Uno de los que adhiere era Alfredo Leuco. Leuco, usted se da cuenta, ¿no? Digo, es complicado hablar así porque evidentemente lo que está haciendo es faltándole el respeto a su gente. Usted no le falta el respeto a la gente que está informada y que no lo escucha. Le falta el respeto a la gente que a usted lo escucha y que le cree. Capaz que cree que esto no es verdad. Capaz que si usted le dice, no, ese documento yo no lo firmé. Bueno, están todos los diarios, Leuco, de la época, lamentablemente. Me voy con Pablo Cano, mi compañero, así hacemos un análisis de lo que ha pasado en el día de la fecha. Pablo, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Esperemos que este cruce de manos sea mucho más eficiente que el que Pichetto le ha dado a mucha gente. Es complicado. Lo primero que te voy a decir es recordar una frase de Hugo Moyano, que me vino a la cabeza cuando estábamos hablando sobre la situación de Pichetto. Hugo Moyano, para decirlo de alguna forma simpática respecto de muchos compañeros del movimiento obrero, dice, hay compañeros que son siempre oficialistas y ellos no tienen la culpa de que cambien los gobiernos. Claro. Algo por el estilo pasa con Pichetto. Lo primero que hay que subrayar es que si realmente acá hay que poner el ojo sobre qué ha votado Pichetto, cómo se ha comportado Pichetto los últimos 3 años, porque en definitiva lo que ha pasado, esto es desde el 11 de diciembre del 2015 en adelante, fundamentalmente es un tema centrado con la falta de respuesta política a la demanda de representación que él ha tenido. Sí. Él no votaba en el 2013 en la provincia de Río Negro. ¿Qué fórmula? ¿Qué partido? El Frente para la Victoria. Él está ahí votado por la gente de Río Negro para representar el Frente para la Victoria. ¿Vos querés decir que es un inmoral, digamos? ¿Diste toda vuelta para decir que es un inmoral? Bueno, a ver, quise dar vuelta para decirlo de una manera más sencilla. Sí. Esto es claro, mire, señora, señor, si usted me vota a mí y le voy a decir, yo voy a estar enfrente de este proyecto y después voto un montón de cuestiones porque digo que hay que favorecer la gobernabilidad y de buenas a primeras aparezco sumándome a quien yo era opositor y hay una estafa. En términos republicanos, a ver, Pichetto hace mucho eje sobre una cuestión de compromiso republicano. En términos republicanos, esto es una estafa al voto al ejercicio democrático por el cual uno elige un representante. Claro. Lo otro que hay que decir también es cuántas leyes, cuántos jueces fueron nombrados en este proceso que uno puede decir, che, acá me metí la mano en el bolsillo. Porque Pichetto está en el Consejo de la Magistratura y además es el encargado de investigar a los jueces que supuestamente se portan mal. Ahora entiendo lo de Bonadío, ¿no? Por cómo sigue Bonadío o Stornelli. Pichetto está en el Consejo de la Magistratura y después está acá Agustín Rossi, que no me va a dejar mentir, porque representa a la oposición. O sea, Pichetto está en la magistratura justamente para el equilibrio del Consejo de Magistratura entre parlamentarios del oficialismo y el opositor, y hoy termina siendo, y déjame que después va a ser algo entendido esto, una palabra que dijo Pichetto hoy que muestra un error conceptual respecto de esa tradición republicana que Pichetto quiere expresar. Él en un momento dice que va a ser parte de un gobierno de coalición, y la verdad, él y después dice bipartido. El partido es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista está armando un frente con un montón de partidos, menos con el PRO, con la coalición cívica y con la Unión Cívica Radical. Entonces, la verdad no hay una coalición partidaria. Acá lo que hay es una coalición entre Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri. ¿Y Urtubey dónde queda? No sé, estará con Macedo en este momento. No, a ver, vamos a ponernos claros. O sea, queda fuera de juego, digamos. Yo creo que hay algo que se ha abierto en este momento. Hay una cantidad importante de representación que va a quedar vacía de oferta porque la confusión entre una oferta tan antiperonista como la que expresa Cambiemos con Pichetto va a dejar una tercera vía abierta. O sea que la Baña tiene chances. Yo creo que lo que se está abriendo en este momento es un problema serio. El gobierno cometió un error político no tradicional en sus ejercicios de práctica. A ver. ¿Cuál es? Hasta ahora siempre respetó a ultranza el manual de Durán Barba. Nunca se corrió de ese eje. Hoy lo ha roto.
hoy lo ha roto. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué nunca se rompía ese eje? Porque ese que te decía, mira, mi universo de voto está acá. Arranca el antiperonismo y yo lo voy construyendo con un montón de significantes vacíos, pero que son útiles para invocar demanda de representación. Sí. Estamos en contra de los planeros, estamos a favor de la república, estamos a favor de la libertad de prensa. Sí. Cuando yo me traigo a Pichetto adentro de la fórmula, hay una parte de esa representación que va a decir, che, ¿qué está pasando? Ya estás contaminando lo tuyo. Estás contaminando lo tuyo, con lo cual el error político puede estar dejando a una tercera vía que se venía desgranando, con una posibilidad de voto que hasta ahora no estaba. Ojo que esto, las primeras encuestas, porque hoy estamos en cadena nacional todos viendo qué pasa con Pichetto, como estuvimos cuando fue la forma de Fernández Fernández. En una semana, cuando esto decante, ojo los números del gobierno. Y ojo con La Baña, ¿no? Porque va a crecer evidentemente con este panorama, este escenario. Hay un buen escenario para La Baña. No sé si La Baña termina siendo, qué pasa con Manes, Urtubey, supuestamente, ¿no? lo de Facundo Manes, que también es una fórmula interesante. A ver, territorialmente hay una fortaleza que todavía tiene la tercera vía. Dale. Que es, puntualmente, la provincia de Santa Fe, que es el cuarto distrito nacional, que todavía se mantiene, y después una capacidad de generar representación con algunos actores locales que tienen prédica. A ver, Stolbizer en la provincia de Buenos Aires te mide 5 o 6 puntos. Claro. La Baña es un candidato que en Capital te va a medir bien. Tiene todavía una base de la tercera vía y sobre todo por el drenaje que puede haber de voto ante una conformación política rara para el votante del Cambiemos en esta convocatoria Pichetto a la vicepresidencia. Evidentemente que con Pichetto no va a sumar votos ni estructura Mauricio Macri, vamos avanzando, Pablo, pero evidentemente también que Mauricio Macri va a descansar en Bonadío y Stornelli para hacer campaña. Evidentemente va a tener sus 12 espadas trabajando justamente a nivel político. Digo, la justicia va a actuar y va a trabajar fuertemente para lo que va a ser el eje de campaña. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Y en el marco de esto? Acabas de mencionar a Claudio Bonadío y en el marco de esto hoy hubo una noticia muy importante que salió desde el Juzgado Federal de Dolores porque el juez Alejo Ramos Padilla le notificó a Bonadío y a otros dirigentes, en realidad dirigentes oficialistas, que están siendo investigados, imputados en la causa en la que se investiga el D'Alessio Gate, el supuesto espionaje ilegal y la extorsión que habría realizado una banda de la cual participaba Marcelo Sebastián D'Alessio. Ahora lo vamos a ampliar. D'Alessio y estaba Bonadío aparentemente, Stornelli, Bullrich, Carrión. Stornelli está llamado a indagatoria y no se presentó, está en rebeldía. Ahora sabe también Bonadío, está formalmente imputado. Le está abriendo la posibilidad el juez de Dolores de presentarse a hacer un descargo de manera espontánea, pero le dicen, mire que usted está siendo investigado. Digamos, asuma el comportamiento de aquella persona que está imputada. Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo le cayó lo de Pichetto? No me sorprendió demasiado. Me parece que estaba claro que si el presidente quería generar algún escenario distinto, tenía que buscar por algún lado. Se sabía los trascendidos de los ofrecimientos para que lo acompañen de vicia de diferentes dirigentes de Alternativa Federal. Vos lo dijiste, Schiaretti, Urtubey. Me parecía que estaba dentro de las posibilidades que Pichetto fuese el vice de Macri. Fue muy explícito, ¿no? Porque Macri visitaba esos lugares directamente, lo visitaba Schiaretti, lo visitaba Urtubey. Es que me parece que está claro que con la actual conformación de Cambiemos necesitaba generar un golpe político, un golpe de efecto y generar una decisión política que abra o que genere que rompa la inercia de derrota a la cual venía acomodándose Cambiemos, digamos, ¿no? Yo creo que lo que busca fundamentalmente, en esa idea de abrir, lo que pasa que el abrir con Pichetto no es hacia el centro, sino hacia más a la derecha. Yo alguna vez dije que Pichetto estaba a la derecha de Macri, y me parece que claramente está abriendo hacia la derecha. Y esa apertura hacia la derecha tiene consigo la posibilidad de garantizar el ingreso a la segunda vuelta, porque se le estaban apareciendo, si cualquiera que mire las encuestas, entre Gómez Centurión y entre Esper, le estaban sumando 3 o 4 puntos, 5 puntos en alguna de las encuestas, que yo creo que va a intentar retener con el discurso más bolsonarista que tiene Pichetto, digamos, ¿no? Reivindicación de las Fuerzas Armadas y ese tipo de cuestiones. Así que me parece que la apertura que busca Macri o con la decisión de Pichetto no es hacia el centro del escenario político, sino hacia la derecha, y con eso me parece que lo que va a intentar justamente es tratar de que esas expresiones que le aparecen a la derecha de su espacio no se desarrollen mucho y que esos 3, 4, 5 puntos que aparecen que tienen en las encuestas terminen volviendo para Cambiemos. ¿A qué peronistas crees que arrastra Pichetto? ¿Qué peronistas crees que van a ir? No, yo creo que no va a arrastrar a peronistas con representatividad. Creo que puede
tener una convocatoria a determinados amigos de su vida, de la vida política, o quizás dirigentes políticos más de su propia generación, o que no tengan representación, no tengan inserción territorial. Me parece que lo que sí él va a intentar hacer es, yo creo que sin éxito, pero así como se presentaba como presidente como presidente del bloque de senadores, como el representante de los gobernadores, o como quien iba a consultar a los gobernadores antes de cada una de las decisiones, él desde la fórmula va a tratar de tener ese mismo discurso. Claro. No va a lograr que ningún gobernador lo acompañe, ningún gobernador de origen peronista. ¿Estás seguro? Yo diría la mayoría, digamos, salvo Schiaretti, que pueda hacer un cambio en última instancia, pero no diría ninguno. La mayoría de los gobernadores no va a acompañar, pero él se va a parar claramente en ese... ¿Van por Cristina? En ese lugar. Por eso yo digo, la operación de Pichetto me parece que tiene que ver con garantizar la presencia en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta actuar como ahí sí como alguien más amigable para un sector del peronismo, digamos, ¿no? Agustín, ¿te puedo preguntar, Agustín? La primera reacción entre los compañeros del bloque, y vos me imagino también tenés contacto con los senadores, ¿cuál fue? Es que, bueno, yo vi algunas declaraciones de Mayán. Sí. Me parece que el bloque ya hacía tiempo que no tenía funcionamiento como bloque, porque, digamos, lo de Pichetto termina siendo parte de la desintegración, dicho con respeto a esto, de todo lo que fue Alternativa Federal. Porque Alternativa Federal lo que tenía era una serie de dirigentes de referencia nacional, algunos con más votos, otros con menos votos, y tenía en una primera reunión, acordémonos aquellas reuniones, la simpatía de una gran parte de los gobernadores de origen peronista. Esa simpatía fue mutando a partir de que Cristina toma la decisión de que la fórmula es Alberto-Cristina. Esa simpatía empieza a correrse hacia la fórmula de Alberto-Cristina. O sea que lo primero que aparece es que los gobernadores, por lo tanto los senadores que responden a los gobernadores, ya no estaban en Alternativa Federal y estaban más cerca de Cristina. Así que me parece que esa decisión que ese bloque habrá tenido poco funcionamiento este último tiempo como bloque. Vi unas declaraciones de Mayán criticándolo fuertemente. Me parece que se va a recomponer el bloque. No sé, quizás hay una posibilidad. Va a haber otras mayorías en el Senado. Quizás hay una posibilidad de unificación con el bloque del Frente para la Victoria, o no, de mayor coordinación con el bloque del Frente para la Victoria. Va a haber una nueva mayoría en el Senado, y yo creo que lo que corresponde es pedir la representación en el Consejo de la Magistratura. Claro, sí, claro. Porque esa representación fue por los dos senadores, por los dos miembros de la oposición. Creo que no se la van a dar en este momento, porque me parece que la justicia va a tener que trabajar lindo pero claramente me parece que allí hay un camino que nosotros tenemos que ajustar, porque es lo que corresponde. Y además, si tuvo el gesto de renunciar a la presidencia del bloque, también que tenga el gesto de renunciar al Consejo de la Magistratura, porque lo cierto y concreto es que esos dos lugares pertenecen. ¿Debería renunciar a la banca, Pichetto? ¿Quién ha renunciado a la banca por cambiar de partido político? No, bueno, pero... La verdad es que no hay antecedentes. Bueno, en realidad lo que dice Pablo en realidad fue elegido por Unidad Ciudadana. Sí, por el Frente para la Victoria, ¿no? Yo te digo, en el año 2008, resolución 125, 15 diputados que estaban en nuestro bloque votaron en contra de la resolución 125. Muchos de ellos después se fueron y fueron candidatos por lo que parecía el peronismo federal, o por distintas expresiones. Disculpame, la verdad es que hay toda una historia, lamentablemente. Una historia en donde en realidad además hay fallos de la justicia, en donde la banca no pertenece a los partidos, la banca pertenece a los ciudadanos que fueron elegidos para representarlos. Y lo único que queda es la cuestión ética. Bueno, que yo al único que tuvo alguna cuestión de esa característica fue Felipe Solá. Está bien. Porque Felipe Solá, en el año
2007 fue elegido diputado nacional por el Frente para la Victoria, votó en contra de la 125, se fue separando del bloque, renunció al bloque y reingresó a la Cámara, renunció a la Diputación y reingresó a la Cámara de Diputados en el año 2009 acompañando a Francisco de Narváez. De Narváez, Felipe Solá era la lista, pero al resto nunca vi a nadie que... Lo vamos a empezar, lo vamos a dejar hablar. Claudio, porque coincidimos, yo formaba parte del bloque del Frente para la Victoria, nosotros nos sentábamos del lado donde está la bancada del oficialismo, que éramos nosotros, y yo miraba asombrado cuando el día de la votación había gente que estaba al lado nuestro y de golpe estaba enfrente, ¿te acordás? Y decíamos, ¿qué pasó acá? Ganamos por 7 votos esa elección, cuando teníamos amplia mayoría una semana antes. Esa primera experiencia en política, Claudio. No, bueno, pero digo... No, fue antes. Sí, yo empecé fines de 2007. Ya habíamos tenido un largo... ¿Y eso te llamaba la atención? No, ya cuando estás ahí ya sabes todo, pero teníamos una firme conducción. Era un gusto y una alegría. Esperábamos todos el discurso final de Agustín Rossi como jefe de bloque, porque nos representaba firmemente. Estábamos todos esperando ahí las últimas palabras siempre que decía Agustín, y la esperábamos la verdad nos representaba, nos sentíamos como, qué bueno, qué bien el chico, ¿no? Gran tipo y excelente persona. Bien, o sea que no lo sorprende lo de Pichetto. Hay muchos que dicen que no lo sorprendieron. A mí lo que me sorprende es que no es todo muy caliente. No me parece una jugada demasiado, no sé, demasiado productiva, demasiado práctica o demasiado interesante para Cambiemos. O sea, creo que el único apoyo territorial que siempre tuvo Cambiemos fue la presencia más o menos fuerte de la Unión Cívica Radical, que con esto queda... absolutamente dibujados. O sea, hasta hace 2 días estábamos viendo cuál va a ser el vice de la Unión Cívica Radical que vaya acompañando a Macri, y de golpe que pongan a Pichetto, me parece que para un radical se debe estar sintiendo realmente muy... Si ya venían con algunas partes tocadas, digamos que en este momento ya es mucho más elocuente, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver eso. Hay que también... Vamos a ponerlo del lado de Pichetto, ¿no? Nos ponemos del lado de Pichetto un ratito. Todo dirigente político también tiene esa individualidad, ese ego personal, lo sabes, Pablo. Viene el presidente y te dice, vos vas a ser mi candidato a vicepresidente. Y Pichetto era como que buscaba algo, ¿no? Digo, si no era en Alternativa Federal, era con Labaña, si no era con Labaña, era con Schiaretti, si no, bueno, vino Estaba Macri. de modo Patricia Bullrich. Y estaba como Patricia Bullrich. No tanto. De todos modos, te digo una cosa. Recién mientras hablaba Agustín, me hizo acordar 125. Pichetto tuvo una actuación destacada en el cierre de ese debate. Sí, claro. Termina de estar discutiendo a favor de la discusión de la renta agroindustrial en Argentina para ir a ser vicepresidente de un gobierno que hoy subsidia la compra de BMW y Mercedes-Benz. Fíjate el salto sin red que ha pegado Pichetto. Primero vamos a ver el tape, entonces, cómo lo referenciaba Mauricio Macri, Pichetto, cómo construyó, de acuerdo a lo que vos dijiste, en el año 2015, su estructura política o esa coalición política, ¿desde dónde lo hizo? Filosóficamente, ¿de dónde lo hacía Mauricio Macri? Y fíjate a dónde termina después de 4 años. Dale. Pero convenceme de qué es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pero, ¿qué es el PRO es lo nuevo? Scioli es lo viejo. Bueno, yo te diría que más que nuevo y viejo, es los que ya tuvieron la oportunidad y los que todavía no. Ellos gobiernan hace 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente. Que cambian el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. El presidente del bloque para la gente de la Cámara de Senadores del peronismo. Sí. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem, con Duhalde. Pero Mauricio, ¿con el PRO cree que te nombra algunos del PRO? Pará, déjame terminarte. Con Menem, con Duhalde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, Scioli. ¿Quién va a ser jefe de bloque? Y Pichetto. Y en el PRO no, porque pero Melconian, ¿con quién estuvo? Bueno, así iniciaba filosóficamente Cambiemos, diciendo que era lo nuevo y que no podía vivir una persona de la política sistemáticamente. Bueno, en realidad Pichetto básicamente representa intereses muy importantes en Argentina. Pichetto no es Pichetto de por sí, digamos. Hay algo que representa a Pichetto y que le sirve hoy a Mauricio Macri y siempre le ha servido al establishment. ¿Coincidís con esto, Agustín, o no? No, sí, yo creo que sobre todo en este último tiempo se ha convertido en un operador súper estructural sobre eso, ¿no?
Yo creo que lo que sí pareciese que hoy termina es esa frase que Marcos Peña se reivindicaba para sí mismo, se puede gobernar en la Argentina sin el peronismo, Sí, digamos, claro. ¿no? Claramente terminan rompiendo ese purismo que tenían desde Cambiemos, desde el PRO, y para ampliar buscan un dirigente que, independientemente de su rol en este último tiempo, es un dirigente que nació en las filas del peronismo. Claro. Está claro que yo no creo que Pichetto represente algo distinto hoy de lo que representa Macri. El gobierno que hoy tenemos en la Argentina es un gobierno que representa quienes han hegemonizado el poder en la Argentina en la mayor parte de la historia política de nuestro país. Hoy el poder real de la Argentina está expresado en el gobierno de Macri y seguramente Pichetto va a defender claramente eso. La reacción positiva de los mercados, de la bolsa, tiene que ver fundamentalmente con eso, digamos, ¿no? No lo aplaudieron en los sectores populares, no lo aplaudieron los trabajadores, no hay un dirigente sindical que haya salido a decir qué bien que Pichetto está en la fórmula de Macri porque de ahí nos sentimos que nos van a defender. No, lo defendieron los mercados, subieron las acciones de algunas empresas energéticas. Bueno, entonces claramente esto también representa qué sectores de la sociedad cada uno representa. Claudio, ¿qué te imaginas se para...? presentó la fórmula de Alberto y Cristina, salieron dirigentes políticos, dirigentes gremiales, gobernadores a celebrar la fórmula de Alberto y Cristina. No ha pasado lo mismo con esta decisión. Lo otro que sí yo creo que independientemente de que pareciese que puede haber, como hacían ustedes, un espacio en el medio, yo creo que claramente la elección va a ser una elección fuertemente polarizada y se va a polarizar en las PASO, se va a polarizar en la primera vuelta y si hay segunda vuelta va a seguir estando polarizada. Claudio, ¿te imaginas una campaña media violenta, digo, en este sentido? ¿Qué imaginas para la campaña? No, me parece una campaña donde está todo, se va acercando a fecha, está todo mucho más claro. Quién está de cada lado y qué intereses defiende cada uno. Yo coincido con lo que dice Chivo, va a ser muy peleado en todas las instancias. Lo que pasa es que lo que tiene que ver son todas las instancias. Yo estoy pidiendo fuertemente, estoy trabajando con Santiago Cuño, compartimos lista por el Frente Republicano Federal en provincia de Buenos Aires, acompañamos la fórmula de los Fernández, digamos, apoyamos fuertemente este proyecto, pero queremos las PASO para la provincia de Buenos Aires, son absolutamente necesarias. Nosotros la votamos en 2009, fue un proyecto que yo lo voté como diputado, se impulsó fuertemente en una decisión política muy fuerte, donde estaba Néstor muy presente en ese proyecto, y me parece que en provincia de Buenos Aires sobre todo es muy necesario porque hay varias propuestas diferentes. Yo creo que hay que provincializar mucho la elección, de acuerdo a lo que está pasando en las otras provincias. Se están ganando muchos proyectos en donde el tema local impregna fuertemente el caudal de votos, digamos. Hoy hay que representar fuertemente los intereses de los bonaerenses, que siempre quedaron muy soslayados. Así que, bueno, creo que hay que pensar en eso, que para tener una hermosa victoria en octubre, primero tenemos que ir a las PASO. Claudio, muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos metemos de lleno ahora en lo que pasa en Brasil. La elección se ganó, como te decía recién, una elección que se ganó con un presidente o un expresidente que estaba preso. Evidentemente una persona que tenía la intención de voto muy arriba y terminó preso. Con una justicia que se entendía básicamente, cualquier lector más o menos avieso entendía que la justicia estaba trabajando para que llegara Bolsonaro o el que sea, pero que no sea justamente del Partido de los Trabajadores. Bueno, se está descubriendo eso básicamente, el fraude judicial que se le hizo al Partido de los Trabajadores para que Lula termine preso. Eso se está descubriendo en Brasil, pero ahora vamos a ver y vamos a hacer un repaso sobre lo que pasó en Argentina. En un ratito vamos a hablar de esto de Sergio Moro, pero ahora vamos a ver el paralelismo en la Argentina con Daniel Santoro, periodista del diario Clarín, y cómo empezaba su indagatoria, el pedido de justamente la imputación e indagatoria al periodista del Multimedios Clarín. Hoy fue llamado a declarar
Daniel Santoro, el periodista. A raíz de lo que ustedes han venido mostrando, por ustedes me refiero a C5N. Marcelo D'Alessio, el doctor D'Alessio, es especialista en seguridad. Es una persona muy valiosa. El experto en narcotráfico y terrorismo internacional, no solamente en la teoría, sino en la calle, más grande que tiene la Argentina, investiga en el campo. Sí, bueno. Sí, no solamente en el escritorio. ¿Quién es D'Alessio para vos? D'Alessio es un extorsionador salido de un cuento de Dostoyevsky. Es el experto en narcotráfico y terrorismo internacional más grande que tiene la Argentina, investiga en el campo. Sí, bueno. Yo lo conocí por Daniel, la verdad que es un hallazgo. Daniel me habló siempre muy bien de Marcelo, y porque de lo que explica así, Dani, tenés razón, es un maestro para explicar. Sos un cráneo con todo lo que tenés y sabés sobre el tema. ¿Cómo es que vos le creíste todo eso a D'Alessio? O sea, ¿haces algún tipo de mea culpa? Decís, bueno, me equivoqué, o no debería haber chequeado quién era. Sí, bueno, me equivoqué, o no debería haber chequeado quién era. Yo tuve con él relaciones estrictamente periodísticas. Santoro me hice muy amigo de Daniel, pero te estoy diciendo que viene cada 3 semanas a casa. Y yo voy cada 2 o 3 semanas a su casa y nos juntamos una vez por semana. Me invitó a su cumpleaños de 60 años. Sí. Estuve tocando el piano ahí, estaba el presidente de Nenor, estaba Majul, estaban todos los amigos de él. Tuve con él relaciones estrictamente periodísticas. Yo estaba preparándome para un allanamiento. Entonces, lo que hice fue, con mi celular, borré todas las conversaciones con jueces, con fiscales, con abogados. Borré todas las conversaciones con jueces, con fiscales, con abogados. ¿Cómo lo apretaban a Cifuentes con un programa de televisión? Marcelo D'Alessio lo llama a Mario Cifuentes y le dice: mirá esta noche el programa Animales Sueltos. Hablan de la situación de Lula da Silva. O sea, nada que ver con la Argentina. Sí. Por esto Lula está a punto de ir preso. Recuerde que la empresa que le quieren quitar a Mario Cifuentes se llama OPS y la de Lula OAS. La empresa constructora OPS, para ganar un contrato con Petrobras, le hizo los arreglos, y por eso es que el juez Moro lo condenó a 9 años de prisión. Aparece Daniel Santoro diciendo, en lugar de OAS, dice la empresa OPS, que es la empresa de Mario Cifuentes. Un segundo. La empresa constructora OPS, para ganar un contrato con Petrobras. ¿Qué sucede después de eso? Mario Cifuentes se niega a entregar dinero, y a los 2 días sale una nota en el diario Clarín firmada por Santoro diciendo: el nuevo Lázaro Báez es Mario Cifuentes. Esto es lo que está pasando en la Argentina, aunque obviamente se ha ocultado. Por eso te decía que la política se ha teñido del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene un partido político, el Poder Judicial tiene varios partidos, pero en general responde el oficialismo. El problema es cuando el oficialismo lo utiliza como instrumento de guerra. El lawfare, digamos, lo que decía el Papa, es un instrumento de guerra el Poder Judicial, y en esto se ha transformado. Por eso Ramos Padilla ha pedido la imputación y que vayan a declarar los referentes importantes que tiene Cambiemos involucrados en esta causa, y además 2 funcionarios judiciales, Ariel, ¿no? Así es, en el día de hoy lo que hizo el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, es notificarle formalmente al juez federal Claudio Bonadío y a las diputadas Elisa Carrió y Pablo Oliveto, y a la diputada del Parla Sur, Mariana Zubik, que están siendo formalmente investigadas en el caso conocido como el D'Alessio Gate, en el que se investiga una causa, una organización dedicada al espionaje ilegal y a la extorsión. Lo que hace Ramos Padilla es decirle: miren, ustedes están en este expediente primero denunciados, luego querellados formalmente, es decir, hay personas que están directamente involucradas con la acusación en su contra y están imputadas, por lo cual les voy a dar la posibilidad, como a cualquier imputado, de que se pongan a derecho, de que se presenten en Dolores, de que hagan un descargo espontáneo si lo consideran necesario, y de que eventualmente también propongan medidas de prueba. Todo esto sin dejar de lado la posibilidad de citarlo formalmente indagatoria y de eventualmente pedir su detención si así lo considero necesario. Lo que hace Ramos Padilla es una larga resolución de unas 28 páginas en la que describe todo el hecho de lo que está investigando en Dolores, que es lo que le había pedido la Cámara Federal de Mar del Plata. Dice: tenemos una investigación que abarca una organización criminal, y finalmente en los últimos párrafos dice: podrían estar involucrados en esta organización tanto Carrió como Oliveto como Zubik
como el juez federal Claudio Bonadío. Ahora ahí vamos están a los ver sujetos la placa. procesales, ahí dice Claudio Bonadío, Pablo Oliveto, Elisa Carrió, Mariana Zubik y el periodista Daniel Santoro es lo que dice que tiene que prestar declaración indagatoria, como ves abajo del párrafo. Y entonces le dice que se haga la notificación formal en los términos del artículo 73 y 279. ¿Cuál es el artículo 73 y 279? El 73 es el derecho del imputado, Ariel, ¿no? Exacto, ¿por qué creíamos necesario mostrar esto? Porque se va a salir a discutir, ¿están imputados o no? En realidad están solo denunciados, no están imputados. No, bueno, acá está. La placa te confirma que están imputados porque el juez le cita los derechos del imputado y le dice que las personas en esa situación tienen derecho a presentarse espontáneamente, a hacer descargos y, por supuesto, a formular medidas de prueba que consideren pertinentes. Y le cita un artículo más. Exactamente, el 279, que ahí queda bien claro que es, es presentación espontánea, pero es a la persona justamente imputada, ¿no? Exactamente, creo que con estos dos artículos lo que hacemos es desechar la posibilidad de un debate acerca de si están o no imputados. El juez está diciendo formalmente están imputados, por eso es que les hago saber sus derechos, les pongo mi juzgado a disposición, si quieren venir y presentarse, háganlo. Ahora, ¿por qué están querellados en esta causa Carrió, Oliveto, Zubik y Bonadío? Bueno, Bonadío fue denunciado originalmente por Pedro Echevez cuando dijo que estaba siendo extorsionado y que la extorsión indicaba que si él pagaba dinero no lo iban a involucrar en la causa de los cuadernos. Sí. Hasta ahí el tema de Bonadío. El tema Carrió y el tema Pablo Oliveto es un poco más serio. ¿Por qué? Porque los menciona, por ejemplo, el fiscal de Mercedes, que está procesado en esta causa, Juan Ignacio Vidone, porque dice que, por ejemplo, D'Alessio, el falso abogado, estaba interesado en saber qué pasaba con el triple crimen de General Rodríguez y en si lo iban a involucrar o no a Aníbal Fernández. ¿Quién le pedía esta información? Según el propio Vidone, Elisa Carrió. Claro. Elisa Carrió lo mandaba a D'Alessio y D'Alessio lo apretaba para saber si esta información existía al fiscal Vidone. Esto según la propia declaración del fiscal que está investigado en esta causa. Información que después fue información entre comillas, no era información. Operación que después fue utilizada en contra de Aníbal Fernández, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente. En el caso de Pablo Oliveto hay un elemento más, que nunca supimos si fue un intento de mancharla por parte de D'Alessio o si era parte de las conversaciones habituales que tenían D'Alessio con Oliveto. Cuando lo van a detener a D'Alessio, después de que lo allanan, él le manda un mensaje de audio que queda registrado en el expediente, que está incorporado a la causa, en el que le dice: hola Pau, estuve investigando de qué se trata esto, es una cuestión de inteligencia, hay intereses cruzados dentro de la propia AFI e incluso con Angelici. Lo nombra Angelici como que estuviera detrás de la supuesta operación PUF, ¿no? D'Alessio dice, detrás de todo esto, supuestamente también está Angelici porque tenía estas grabaciones que son absolutamente ilegales y se las había pasado a los medios de comunicación. Exactamente. Esas grabaciones, que luego terminan en una denuncia presentada en el juzgado de Bonadío, quien la presenta, Carrió, Oliveto y Zubik, y es ahí el momento en el que Zubik queda involucrada en esta investigación y por eso hoy les hacen saber que está formalmente imputada. Ahora vamos a ver qué pasaba. Primero la saludo a Alicia Castro. ¿Cómo anda, Alicia? ¿Bien? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué similitudes estás viendo con esto y la causa de Brasil, digamos, ahora? Bueno, evidentemente hay un paralelismo y como vos introducías, tiene que ver con esta forma que se ha llamado lawfare, que es la guerra por otros medios, la guerra por medio de la utilización del Poder Judicial como una herramienta partidaria, como una herramienta política, con la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Sin lo cual sería imposible. Es decir, en el caso de Brasil está muy claro que hubo un complot para sacar primero a Dilma Rousseff del poder y luego para evitar que Lula, que fue el presidente más popular que tuvo el Brasil, volviera a la presidencia, que sin duda hubiera vuelto a la presidencia quien sacó a 40 millones de brasileros de la pobreza. ¿Cómo empezó? Empezó cuando Brasil pudo demostrar su capacidad hidrocarburífera a pleno, porque iban a poder completar no solo su prospección geofísica y geológica, sino la exploración de petróleo costa afuera a gran profundidad. Recordemos que Dilma Rousseff estaba invitada a los Estados Unidos y no fue porque se descubrió que había sido espiada por la National Security Agency, por la agencia norteamericana, y no solo Dilma, sino también el presidente Petrobras. En ese momento empezaron las acciones para iniciarle un impeachment parlamentario que también fue fraudulento a Dilma, y luego la persecución a Lula, el armado de una causa sin pruebas, una causa sin ninguna garantía,
y ahora se ha comprobado a través de esta investigación del periodista Glenn Greenwald y la publicación del domingo de The Intercept, se ha demostrado que hubo este complot entre una fuerza de tareas de 13 fiscales y el juez Moro, que además se llevaron la causa a Curitiba porque es donde estaba el juez Moro, para poder armar una acusación falsa contra Lula, acusándolo de haber sido objeto de una dádiva de un departamento, de un triplex en la playa de Guarujá que Lula nunca tuvo. Recordemos que el juez Moro dijo, no tengo pruebas, tengo convicciones. Claro. Y lo inhabilitaron a Lula, y además si uno ve los diálogos, cómo se armaron. Ahora vamos a ver los diálogos, justamente, sí, los vamos a ir viendo uno por uno. Los saludo primero, Roberto. Roberto, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Cómo es el sistema brasileño respecto del fiscal y el juez? ¿Pueden tomar contacto? ¿Por qué no pueden tenerlo? ¿Cómo es la situación? Mira, en todo proceso penal hay canales reglados de diálogo entre las partes. Y los canales que existen tanto en el proceso brasileño como en el argentino es un juez que decide cuestiones referentes a las garantías del imputado y un fiscal que tiene la función de acusar. Sí. Es cierto que puede haber algún tipo de intercambio informal, pero la verdad que esto que estamos viendo ahora no es un intercambio informal, es una operación político-judicial con pretensiones de someter a proceso judicial a una persona y también encarcelarla. Por lo tanto, eso no es un diálogo habitual, frecuente, y que sea parte de un procedimiento arreglado como el que tenemos en Argentina. Más allá de que hay procesos en la parte de la instrucción, que es la primera parte, donde hay mayor investigación de parte del juez, el gran, digamos, debate se produce en el juicio oral, pero tanto en el juicio oral, que sería el adversarial propiamente dicho, como en la parte de la instrucción, el juez tiene un rol fundamental de garante del proceso y no de acusador o de connivencia con el acusador. ¿Se no puede tomar contacto con el fiscal? No, digamos. Puede tomar contacto, pero los contactos son reglados, o sea, están canalizados a través de las leyes y fundamentalmente eso es a partir de peticiones que el juez resuelve, pero nunca armando operaciones políticas para someter a una persona a un proceso penal como este. Vamos a ver entonces cómo se empezó a generar estas conversaciones justamente entre un juez y un fiscal. El juez terminó siendo ministro de Bolsonaro. Le dice el juez al fiscal, la fuente me informó que a la persona de contacto le molesta que se le haya pedido que haga un borrador de los documentos de transferencia de propiedad de uno de los hijos del expresidente. Aparentemente la persona estaría dispuesta a proporcionar información, por eso te estoy pasando esto, la fuente es seria, le dice el juez al fiscal. Y fíjate lo que responde el fiscal, ¿no? Respecto a la causa de Lula. Le dice, haremos contacto, estoy pensando en hacer una intimación oficial con base en una noticia falsa. O sea, el fiscal iba a generar una noticia falsa para hacer venir a la persona rendida a sus pies y ahí hacerla declarar, más o menos como un arrepentido, digamos, el apriete que le hacía D'Alessio. Crear una denuncia anónima para justificar la declaración de la fuente ante el Ministerio Público. Lo mismo que hizo el fiscal Stornelli, ¿no? Y en algún momento otro fiscal federal. Las dos cosas han pasado acá, tanto lo de la denuncia anónima como lo de la nota con una fuente falsa, una nota irregular, como nota periodística irregular. La denuncia anónima aparece, por ejemplo, por debajo de la puerta del despacho de Carlos Stornelli, porque él dice que así recibe la información sobre las escuchas de la causa, la operación PUF, de los diálogos de Seiza. Son todas anónimas, más Juli y Carrió igual. Exactamente. Y ellos van y la presentan a sorteo en la Cámara Federal porteña. Y en cuanto al armado de la nota, antes veíamos un informe sobre la situación procesal en la que se encuentra Daniel Santoro. El propio juez Alejo Ramos Padilla, en su escrito, dice, ojo, porque en esta investigación hemos encontrado un mecanismo que tiene que ver con legitimar a la justicia a través del periodismo y viceversa. Por ejemplo, si hay un dato que no puede ir a la justicia, lo publico primero en un artículo periodístico, entonces después el juez o el fiscal piden que ese artículo se incorpore a un expediente y a partir de ahí investigan. Y al revés, si no alcanzan los elementos para hacer un artículo periodístico, quizás alcanza con una denuncia para después poder decir en un medio que fue denunciado tal o cual hecho. Bueno, entonces el fiscal le dice, vamos a generar una noticia falsa, ponelo de nuevo, Jorge, vamos a generar una noticia falsa y vamos a hacer venir a la persona para que se arrepienta. Y el juez, mira lo que le dice, mejor formalizar entonces, o sea, dice vamos para adelante, dame el próximo paño, en el próximo paño lo vas a ver al periodista, un periodista que es
ultraliberal, dice en privado. Dallagnol, que es el fiscal, le confirmaba a Moro que la expresión usada para referirse a Lula durante la presentación ante la prensa, líder máximo del esquema de corrupción. O sea, lo ponían como el líder máximo del esquema de corrupción. Este era lo que tenían que hacer el fiscal y el juez, trabajar sobre este tipo, Lula, digamos, el líder de una asociación ilícita. Una acusación sin pruebas, como él mismo admitió, pero que era esencial para que el caso pudiese de alguna manera avanzar. Y en el próximo paño vas a ver el fiscal haciendo estas barbaridades. Sin ningún tipo de pruebas, él expone y manda todos los tipos que son que han sido supuestamente corruptos y le hace flechas directas a Lula, pero sin ningún tipo de vinculación de contenido, digamos, ¿no? Y para rematar esto, y para que veas que hay similitudes con lo que pasaba en Argentina, fíjate que dijo Moro, el ex juez Sergio Moro, que armó la causa sin pruebas, como veías recién, dijo, los cuadernos se parecen al Lavallato. Esto es lo que dijo Sergio Moro. A confesión de partes, releo de pruebas. Habría que poner de vuelta el cuadradito anterior. ¿Cómo? El que está el fiscal mostrando, si puede ponerlo Jorge de vuelta. A ver, el cuadradito anterior, ahí está. Lo que es esto. Ahí está el fiscal. Un trabajo del secundario está mejor hecho que esto. Pero lo hicieron ellos, lo hicieron los fiscales. Claro, ese es el problema, ¿no? Es terrible. Es terrible. Es tremendo lo que está diciendo, porque hay una comparación que está buena, pero... No, pero además fueron a todos los detalles. Por ejemplo, impidieron que Lula pudiera dar una entrevista a una periodista de Folia de San Pablo porque esa entrevista podía favorecer la elección de Haddad. Es decir, influyeron muy directamente en la elección y crearon a Bolsonaro como una especie de paladín de la justicia contra la corrupción. Ahí también hay similitudes en, claro, en la creación de un Macri hipercorrupto que aparece, sin embargo, como luchando contra la corrupción. Además, Bolsonaro se lava en las aguas del Jordán, se hace bautizar, se hace llamar el Mesías y crean esta ficción entre la justicia y los medios de comunicación. Hoy Glenn Greenwald ha dicho que la cadena O Globo es la socia del juez Moro y los fiscales, ¿no? Son cómplices, digamos, en este armado de algo causa. Similar a lo que pasa acá, Roberto, tenés un minuto. Sí, dos definiciones. Una, esto se llama delito, esto no es una operación judicial, claro, porque el juez actúa, en este caso, no solamente como parte acusadora, como fiscal, sino también mintiendo. Es un proceso judicial mentiroso, falaz, y por lo tanto no tiene ningún tipo de legitimidad. Y además, esto genera otra definición jurídica, que es un eventual recurso de revisión. Cuando una persona está condenada por pruebas falsas o por un supuesto de hecho que no ocurrió, existe tanto en el proceso argentino como en el brasileño la posibilidad de revisar la condena. Eso creo que es lo que va a venir respecto de todo este tema. Sí, claro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber venido. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos. Bueno, Alicia, ¿crees que todo esto se está acabando, el proceso de derecha? Digo, todo esto, al conocerse cómo se han gestado, ¿crees que se empieza a acabar o no? Yo creo que va a cambiar. Me parece que fue falsa esa percepción de que hubo un fin de ciclo de los gobiernos progresistas o de los gobiernos de izquierda. En realidad los que han sido votados como Bolsonaro, como Macri, han votado impostores, han votado personas que no le han dicho la verdad, ¿no? Lo podemos ver en toda la plataforma de Macri y podemos ver el escándalo de Bolsonaro. Son impostores. Y en Honduras ha habido un golpe, Lenín Moreno en Ecuador también ha sido un impostor. Así que yo creo que con todo esto que conocemos gracias a los periodistas de investigación, y me gustaría aprovechar para hacer un homenaje a Julian Assange, que espero que en la cárcel se esté enterando de que gente como él, periodistas con coraje, que son capaces de revelar la verdad de cómo funciona el mundo. En la cárcel, lamentablemente, En ¿no? la cárcel y con amenazado con una extradición a Estados Unidos y con una condena de 175 años por revelar estas cosas y por revelar cómo funciona el mundo. Por eso creo que no ha habido un fin de ciclo de gobiernos progresistas, sino que ha habido complot, ha habido lawfare, ha habido medios de prensa canalla como O Globo, como Clarín, ha habido jueces como Moro, como Bonadío, pero también hay jueces como Ramos Padilla, claro, y también hay periodistas como ustedes y hay periodistas como Glenn Greenwald y como Julian Assange. Gracias, Alicia. Gracias. Pasó rapidísimo esta semana, pero el domingo hubo elecciones. Hubo elecciones, en Tucumán ganó el peronismo, en Mendoza en la interna ganó, en elecciones de paso, ganó la suma del voto de Cambiemos, pero hizo muy buena elección el peronismo, donde la interna la ganó la senadora Anabel Fernández Sagasti. También hubo elecciones en Entre Ríos, y déjame, me quiero enganchar de Alicia de que esto no hay fines de ciclo y que hay todavía
fuerza en los campos populares. En Entre Ríos quiero aprovechar para felicitar a la doctora Mariana Farfán, que fue elegida diputada provincial este domingo, pero fue la concejal que presentó en Gualeguaychú la normativa en contra del uso de glifosato en el ejido urbano. Muy importante. Que uno podría decir, alguien que se anima a eso va a tener tanto peso encima. Sin embargo, la votaron, fue elegida diputada y Entre Ríos, Gustavo Bordet hizo una elección excelente. Y perdió Barisco en Paraná, lo cual por lo menos quería acordarte de íbamos eso. a hacer un editorial. Me olvidé de Barisco. Nos casaron muy bien la gente de Paraná, por lo menos ha reaccionado. Sea el partido que sea, era un narcotraficante, va a juicio ahora en unos meses y la verdad que estuvo muy bien Paraná. Así que un saludo a todos. Se viene Brotes Verdes ahora con nuestro amigo Ale Berco. Dale, nos vemos mañana.